Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Con los tiempos que vive el mundo, se siente cada día más la necesidad de héroes y líderes para animar nuestro espíritu, ordenar ideas, inspirarse, seguir buenos ejemplos y lograr metas. Cada ser humano que viene al mundo trae con él un dirigente, un potencial líder, un ser capaz de formarse para ser un factor positivo en el escenario que le toque vivir. El liderazgo se expresa en la capacidad de influenciar a la gente para que juntos trabajen por los objetivos del grupo y por el bienestar general. Saberse imponer a la angustia, la indecisión y el miedo, dar la palabra oportuna de alivio, de optimismo y esperanza, y ser guías y referentes son los gestos de grandeza que el mundo busca en estos seres extraordinarios. Sin duda alguna, el mundo necesita dirigentes que conciban el liderazgo como un ideal moral. Personas ejemplares, hombres y mujeres capaces de dar sin esperar nada a cambio. Gente con brillo y valores, de quienes deseamos ser reflejo. El reto de la vida es que cada uno de nosotros trabajemos por estos ideales y vivamos convencidos que la luz y el liderazgo con que venimos al mundo son fuerzas positivas que deben desarrollarse y ponerse al servicio de la humanidad. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos el gusto de presentarles al señor John Maxwell. Él está en Guatemala como parte de un proyecto que ya tiene tiempo de estar en proceso, que tiene que ver con la transformación de Guatemala. Él viene invitado a Guatemala por Guatemala Próspera, una institución que tiene muchos años de hacer una gran labor por Guatemala, la cual reconocemos, apreciamos y admiramos. Don John Maxwell es un autor reconocido mundialmente en más de 70 libros. Tiene una organización que trabaja sobre liderazgo y todo lo que tiene que ver con liderazgo, que se llama Equipped. Y vamos a tener el gusto de discutir con él en esta oportunidad. John, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Dimensión. Estoy muy emocionado de estar con ustedes. Qué bueno tenerlo aquí. ¿Cuál es el verdadero significado del liderazgo? Pues el liderazgo es influencia. Muchas veces la gente trata de ponerlo muy complicado, pero yo puedo asegurarte que si vas a un parque en el que encuentres a niños, verás a un niño más o menos diciéndole por dónde se debe ir y 3 o 4 más siguiéndole. Realmente puedes ver desde una edad muy temprana niños que tienen lo que yo llamaría una inclinación hacia el liderazgo por su mera habilidad de influenciar a las personas. Y lo que enseñamos acerca del liderazgo como una forma de influencia es que cualquier persona puede aprender cómo aumentar su influencia. En otras palabras, si hago mi mejor esfuerzo en añadir valor para ti, y hago lo mejor que puedo, siendo un buen amigo para ti, aumento mi influencia contigo. Y cuando aumento mi influencia contigo, aumento mi habilidad de liderar. Así que creo que la gente intenta hacer del liderazgo algo demasiado complicado. Mi proverbio favorito de liderazgo es aquel que piensa que lidera, pero no tiene a nadie siguiéndolo, solamente está tomando un paseo. Sí. Y como usted dice, la influencia es una de sus 21 leyes de liderazgo. Es correcto. Había empezado a hablar sobre a quién podríamos considerar un líder. ¿Cómo se identifica un líder? Pues, de nuevo, diría que defino a los líderes como personas que verdaderamente aprenden cómo influenciar a otras personas y aprenden cómo atraerlas a ellos y a su visión. Los líderes tienen un ADN, saben a dónde van y tienen la habilidad de atraer a otras personas para que vayan con ellos. Y tienen la habilidad de hacer que ese camino sea memorable y placentero, lo cual mantiene a la gente en ese camino con ellos. Entonces siempre vas a definir y declarar a alguien como un líder por el hecho de que tienen gente a su alrededor. Hay una expresión en los Estados Unidos que dice, la cima es solitaria. Yo no sé si esa es una expresión que se usa aquí en Guatemala, pero está básicamente reservada para personas que están en posiciones de liderazgo, en el sentido de que están las personas allí en la cima de sus montañas, ellos solos, porque toda su gente está ahí abajo. Y eso es falso, porque yo siempre digo, si estás solo en la cima de la montaña, entonces nadie te está siguiendo. Bájate de la cima, ve con la gente. Si estás en la cima de una montaña, no solo no eres líder, sino eres montañista. Deja de ser montañista y empieza a liderar. Los líderes tienen gente con ellos. Siempre la han tenido y siempre la tendrán. ¿Qué tipo de responsabilidades vienen con ejercer liderazgo? Pues un líder todos los días tiene que considerar más allá de su opinión personal y lo que él o ella desearía para sí mismo. Siempre tienen que preguntarse,
¿cómo afectará esto a otras personas de forma positiva o negativa? Muchas veces digo que hay cosas que un líder podría hacer y hay cosas que un líder debería hacer. La parte de lo que un líder podría hacer nos da bastante libertad, porque nos da autoridad, poder, influencia. Pero muchas veces reducimos lo que podríamos hacer a lo que debemos hacer. Cuando sopesamos las consecuencias, cuando sopesamos las acciones, a veces es mejor frenarse y darse cuenta de que somos responsables por aquellos a quienes lideramos. Y así como nos vaya a nosotros, les irá a ellos. Y creo que eso nos obliga a reflexionar que si yo mejoro, la gente mejora. Pero si yo no mejoro, la gente no mejora. Sí, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de principios o valores debería tener un líder? Creo que un líder, antes que nada, debería ser una persona de carácter, que debería hacer lo correcto. Y lo que he descubierto es que las personas altamente exitosas suelen hacer lo correcto y se sienten bien, pero las personas que no son exitosas intentan sentirse bien antes de hacer lo correcto. Creo que los líderes son personas con principios, que básicamente gobiernan sus vidas bajo un sentido de disciplina y principios en sus vidas, los cuales se convierten en su dirección, en su guía. Son personas de propósito. Son personas que realmente quieren agregar valor a otros y saben cómo hacerlo, porque es una cosa querer agregar valor a otros y otra completamente distinta es saber hacerlo. Usted apoya la tesis de que cualquier persona puede desarrollar liderazgo. ¿Cómo podría una persona común convertirse en un líder? Pienso que lo primero que tienes que hacer si quieres aumentar tu influencia es cada día vivir para alguien más, no para ti. Nunca he conocido a un líder altamente exitoso que sea altamente egoísta. Siempre se están preguntando lo que pueden hacer para servir a otros y agregarles valor. Entonces, cuando la gente se me acerca y me pregunta, John, si quiero ser un líder exitoso, ¿por dónde empiezo? Les digo, antes que nada, empieza contigo. Asegúrate de ser el tipo de persona que a ti te gustaría seguir y empieza liderándote a ti mismo. Porque si no puedes liderarte a ti mismo con éxito, no podrás liderar a otras personas con éxito. Y luego agrega valor a las personas a diario. Pienso que subestimamos lo que sucede cuando una persona intencionalmente agrega valor a otros. Creo que es bastante fácil aumentar nuestra influencia. Sí. Agentes de cambio. Eso es lo que son los líderes. Sí, son agentes de cambio. De hecho, muchas veces he descrito la diferencia entre un administrador y un gerente así. Un administrador es una persona que quiere que todo se quede igual, porque lo quieren administrar, quieren manejarlo todo bien. Y a un líder realmente le gusta mucho el cambio. Puedes darte cuenta cuando las personas te preguntan, no sé si tengo más cualidades de administrador o de líder. Yo siempre les hago la pregunta, ¿qué tanto te gusta el cambio? Si realmente te aferras al cambio, porque los líderes se emocionan mucho con el hecho de que esto sea nuevo, diferente, o que quizá vayan a tener que liderar de forma distinta. Entonces, los administradores son los que realmente esperan que las cosas se queden igual para poderlas manejar de forma fácil y lógica. Pero los líderes entienden que es en el cambio donde radican todas las oportunidades. Las oportunidades vienen con el cambio. Las oportunidades vienen con problemas. Y a la mayoría de la gente no les gusta el cambio y a la mayoría de la gente no les gustan los problemas y entonces acaban perdiendo oportunidades porque son tan temerosos del cambio que no se quedan para averiguar cuáles serían las posibilidades o están tan prestos a deshacerse del problema que no se quedan el tiempo suficiente para entender de que casi todo problema tiene dentro de sí la semilla de una oportunidad en potencia. Sí. Como usted sabe, en Guatemala, 70% de nuestra población tiene 35 años o menos. Sí. Somos un país joven. Muy joven. ¿Qué le diría usted a nuestra juventud? ¿Cómo podrían ellos ser agentes de cambio en un país como el nuestro, que tiene tantos problemas? Yo le diría a la juventud guatemalteca que todas las empresas y todos los países que han tenido grandes cambios, los han tenido gracias a movimientos de jóvenes. 50 años atrás, John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, le echó un vistazo a los Estados Unidos y dijo ese dicho tan famoso a los estadounidenses, pregúntate no lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por
tu país. Y vio a los jóvenes literalmente y los retó, y fue ahí cuando nacieron los cuerpos de paz. Literalmente miles de jóvenes cambiaron sus vidas, se mudaron a otros países para hacer una diferencia. Entonces, a la juventud guatemalteca yo simplemente les diría que el activo más grande que tienen en este país es la juventud, porque muchas veces tienen la capacidad y la voluntad para hacer los cambios que sean necesarios para realmente ver al país moverse hacia adelante. Cuando usted ve nuestros índices sociales, nuestros índices económicos, cuando vemos lo subdesarrollado que estamos como país, como región, nos preguntamos, ¿tendremos un problema de liderazgo en este país y en esta región o no? La respuesta es sí. Pero no es que me esté metiendo con Guatemala. Vente conmigo a los Estados Unidos, ahí también tenemos un problema. Pero ustedes ya han recorrido bastante en los Estados Unidos. Correcto. Esto es lo que yo creo. Yo creo que cualquier problema en una cultura o sociedad es porque ha carecido de buen liderazgo. Creo que todo se levanta o cae basado en el liderazgo y creo que con el tiempo el buen liderazgo produce un triunfo para la gente. No será con rapidez. Muchas veces tienes que superar barreras y obstáculos, pero si un país va para un lado incorrecto, primero tienes que dejar de ir hacia ese lado y luego dar una vuelta en U. Y eso es muy difícil, toma tiempo. Todos tienen que tener paciencia, pero lo que yo pienso acerca de Guatemala es que, bueno, dirán cosas como es que hay muchos idiomas o es que hay mucha diversidad, diferentes grupos. Pero yo he estado yendo a Sudáfrica por 25 años. Y yo te puedo asegurar que con todas sus tribus, ellos enfrentan dificultades igualmente grandes a las de Guatemala y ellos le están dando la vuelta, les está yendo muy bien, están teniendo mejores días ahora de los que tenían hace 5, 8, 10 años. Y es porque el liderazgo ha decidido que realmente quiere levantar ese país. Entonces yo pienso que todo se mejora cuando tienes mejores líderes. Creo que todo se pone peor cuando tienes líderes malos. Y existen los malos líderes. Absolutamente. Y quería preguntarle sobre eso. Malas influencias, malos ejemplos, Sí. corrupción, Sí. etcétera. Ese tipo de liderazgo es terrible para un país y para una sociedad. ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, antes que nada, cabe decir que es una realidad en todos los países. La verdad es una realidad en toda organización. Hay líderes competentes y hay líderes incompetentes. De hecho, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que nunca voy a tener falta de demanda porque nunca he tenido una empresa que me diga tenemos demasiados buenos líderes o no te necesitamos. Entonces, siempre faltan suficientes líderes realmente buenos y siempre está el reto para los buenos líderes de ser aún mejores. Pero en el escenario de los malos líderes, lo que he descubierto es que, antes que nada, cuando la gente tiene mal liderazgo, sus posibilidades y su potencial se vuelven severamente limitados, porque se tornan dependientes de un buen liderazgo para sobresalir ellos mismos. En otras palabras, hay personas que no tienen la capacidad para alcanzar su potencial, ni la tendrán a menos que estén en un entorno de buen liderazgo. Ahora, cuando hay un mal liderazgo, la esperanza que se tiene es de deshacerse de ese mal liderazgo tan rápido como se pueda. Leí un libro hace varios años llamado Las 17 leyes del trabajo en equipo, y una de las leyes es la ley del eslabón más débil. En otras palabras, en una cadena, si hay un eslabón débil, la cadena solo es tan fuerte como ese eslabón. Y una de las cosas que digo respecto a eso es, en una empresa, en una organización, si hay alguien en ese equipo que no está cargando su propio peso, necesita haber un cambio. Necesitan mejorar. Lo que yo siempre digo es que yo quiero que cambies. Y si cambias de forma positiva, no tendré que cambiarte a ti, pero si no cambias positivamente, tendré que cambiarte. Pero lo que tiene que suceder en ese tipo de escenario es que el buen líder tiene que tomar la decisión difícil, porque si el buen liderazgo no sabe manejar el mal liderazgo, la credibilidad del buen liderazgo sufrirá. Siempre lo ha hecho. Cuando regresemos vamos a hablar sobre cómo identificar a un mal líder, porque algunas veces hay malos líderes que saben decir cosas bonitas y convencer a la gente de que lo siga. Regresamos en un momento para seguir con Dimensión y el señor John Maxwell.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Tenemos el gusto de tener al señor John Maxwell con nosotros en Guatemala, gracias a Guatemala Próspera, esta organización que está haciendo una gran labor en ese proyecto extraordinario que tiene nada más como objetivo transformar Guatemala. John, estábamos diciendo cómo identificar a un mal líder, especialmente cuando existen estos tipos que, usted sabe, tienen encanto. Son capaces de convencer a la gente que lo siga. Y a veces son malas personas, hacen cosas malas. Sí, sin duda alguna. Yo defino el mal liderazgo de forma sencilla, por el hecho de que cuando el liderazgo no es bueno o efectivo, cuando la gente lo sigue o empieza a seguir, sus vidas empeoran. He tenido la oportunidad en múltiples ocasiones de tener conversaciones privadas con líderes de naciones. Y cuando estoy en esas conversaciones, lo primero que les pregunto es, desde que empezaste a liderar, ¿la gente que te sigue está mejor o peor? Porque así es como defines a un mal líder. Si es peor para las personas, ese liderazgo no está bien. Y si es mejor para las personas, pues ese liderazgo está bien, porque lo que el liderazgo realmente hace, la función del liderazgo es realmente agregar valor a las personas. Crear una situación para la gente en la que verdaderamente estén mejor de lo que estarían sin ese líder. Y John Hall, el presidente y CEO de Equip, me cita con frecuencia diciendo, los buenos líderes, los mejores líderes, ayudan a todos los que están a su alrededor a que estén mejor. Y creo que también es cierto que los peores líderes causan que todos los que están a su alrededor se encuentren peor. Si la gente está mejor de lo que estaban hace 5 años, probablemente cuente con un buen liderazgo, y si no, probablemente tengan un mal liderazgo. En un país como Guatemala es muy fácil encontrar, yo diría, millones de gente joven con miedo a participar en la vida cívica de su país, especialmente porque han sido golpeados, tienen muchas frustraciones por lo que los líderes de nuestro país han hecho en el pasado. ¿Cómo lidiamos con esto? Pues es un verdadero desafío, porque cuando una persona ha tenido una mala experiencia, las emociones que les generó esa mala experiencia los hace literalmente alejarse de cosas que hasta les vendría bien. Hay una expresión estadounidense que dice, si un gato se sienta sobre una estufa caliente, ese gato jamás se volverá a sentar sobre una estufa caliente. Pero la expresión continúa diciendo, ese gato no se sentará en una estufa fría tampoco. Y ese gato sencillamente se mantendrá lejos de las estufas. Así que lo que yo he descubierto es que cuando una persona tiene una mala experiencia, muchas veces esa mala experiencia los bloquea emocionalmente y los priva de poder tener muchas buenas experiencias. Entonces lo que yo siempre le digo a cualquiera que haya tenido una mala experiencia es que todos hemos pasado por eso. De hecho, la gente exitosa ha tenido muchas malas experiencias, pero no permiten que las malas experiencias controlen su comportamiento. No es lo que me pasa a mí, sino lo que pasa dentro de mí. Y en el momento que yo tengo una actitud que diga, seguiré, yo perseveraré, me levantaré. Tuve un amigo en la universidad que me dijo, Johnny, yo nunca estoy de bajón. ¿Cómo es eso? Si todo el mundo está de bajón alguna vez. Le dijo, no, o estoy de pie o me estoy poniendo de pie. Sí. Y creo que esa es la actitud y el espíritu. Es cuestión de visión. Sabemos que como parte de Guatemala Próspera nos está ayudando a transformar nuestro país. Cuéntenos un poco sobre el significado de esto. ¿Qué tipo de transformación necesitamos y cuánto tiempo tardará? Tenemos prisa. ¿Cuántos programas es que vamos a hacer para responder a esa pregunta? Los que usted quiera. ¿Vamos a hacer una serie extensa? Pues antes que nada, venimos a Guatemala por su potencial. Tiene sus problemas, pero todo el mundo tiene problemas, todo país tiene problemas. Pero es un país joven. Y tú y yo ambos sabemos que si tienes un país joven, su habilidad para dar la vuelta y cambiar de curso es mucho más rápida que la de un país más viejo. Entonces venimos a Guatemala, vimos su edad y pensamos, este es un país que realmente tiene potencial, sí tiene el apoyo. Por lo que yo he aprendido sobre la gente y el cambio, es que la gente solo cambia 3 veces. La primera es cuando les duele tanto que necesitan hacerlo, que se encuentran en tales aprietos que no les queda otra. La segunda es que aprenden lo suficiente para querer el cambio, querer cambiar. Leí una nueva página en un libro y la página reveló algunas cosas que no sabía y ahora puedo hacer un cambio. Y la tercera es que si reciben el apoyo suficiente para ser capaces de hacerlo. Lo que realmente hacemos es ser proveedores de contenido de liderazgo.
He escrito 73 libros sobre liderazgo y el éxito. Y mi organización tiene más contenido de liderazgo que cualquier otra organización en la historia del mundo. Y realmente entendemos el liderazgo. Y entonces lo que hacemos es desarrollar libros y materiales y manuales para ayudar a las personas, a realmente darles los recursos y hacer cambiar su liderazgo. Y lo que hemos descubierto es que la gente aprende y vive los valores del liderazgo. Esto los hace a ellos más valiosos y como resultado generará un país más valioso. La Madre Teresa dijo, no intentes alimentar a todo el mundo, empieza con uno. En Guatemala, cuando la gente nos pregunta cómo van a hacer una transformación de liderazgo en este país, pues será una persona a la vez. Entonces, cuando me preguntas cuánto se tardarán, pues se tardará mucho tiempo, pero si toma 5, 10, 12 años, ¿sabes una cosa? Esos años pasarán de cualquier forma. Lo que le digo a la gente es que como el tiempo pasará, te guste o no, ¿por qué no mejorar en ese tiempo? Exactamente. Entonces, ¿cuánto trabajo se requiere para convertirse en líder? Mucho trabajo. De hecho, nunca dejas de aprender a liderar. Cuando yo empecé mi viaje de liderazgo, me dije, quiero escribir un libro sobre liderazgo. Y pensé que escribiría un libro sobre liderazgo. Y lo escribí y pensé, bueno, ya lo he terminado. Pero seguí aprendiendo más sobre liderazgo hasta que me di cuenta de que podría escribir un segundo libro. Y lo que descubrí es que entre más sabes que realmente sabes, más sabes que no sabes nada. Y esto es muy cierto en el liderazgo. Y yo puedo decir hoy, tras haber escrito todos estos libros y dando cátedras alrededor del mundo y enseñando sobre liderazgo, a la comunidad corporativa y en muchos lugares, yo puedo decirte que tengo más libros de liderazgo dentro de mí ahora y más preguntas sobre liderazgo dentro de mí que las que tenía cuando empecé. Y creo que esa es la forma en que esto funciona. Así que lo que decimos en las 21 leyes irrefutables de liderazgo, una de las cosas que enseñamos es la ley del proceso. Y básicamente habla sobre el hecho de que no te haces líder en un día, sino te conviertes en un líder diariamente. Entonces no es el proceso de leí un libro un día y me hice líder, sino leí un libro un día y me estoy volviendo un mejor líder. Pero siempre tendré crecimiento y siempre tendré espacio para mejorar. No importa quién sea o qué tan buen líder sea, hay espacio para mejorar. En Guatemala tenemos 53.7% de nuestra población viviendo en pobreza. Esos son 8.2 millones de personas, de 14.7. Y de estas 8.2 millones de personas pobres, tenemos a 2 millones viviendo en pobreza extrema. ¿Qué se les puede decir? ¿Cuál podría ser para ellos el significado de la palabra liderazgo? Si básicamente están luchando todos los días por tener algo de comer. Pues, sabes, ellos solo están tratando de sobrevivir. Ellos no están listos para atender el problema del liderazgo, están tratando de atender el problema de vivir. Lo que yo les diría es a la gente que pueda agregar valor y ayudar, que necesitan entrar ahí y necesitan permitirles, enseñarles y mostrarles a estas personas cómo pueden empezar a sostenerse ellos mismos. Mientras que esto sucede, necesitas ayudarles, pero en el proceso de ayudarles, la mejor forma en la que lo puedes hacer es enseñándoles a cómo tener valores de liderazgo en sus propias vidas y tener un deseo de mejorar y de crecer. Pero eso tiene que estar basado en construir un buen entorno para ellos. Entonces, el otro 46.3% de nuestra población tiene una gran responsabilidad, un gran reto de liderazgo. Absolutamente. Y esto es lo que yo he descubierto. Aquellos de nosotros que hemos sido bendecidos, aquellos de nosotros que tenemos, debemos ser como un río, no como una reserva. Nuestra meta no puede ser solamente el resguardar todos los recursos para nosotros mismos y quedarnos en nuestro bote y en nuestra reserva. No, debemos dejar, en cambio, que estos fluyan a través de nosotros. Y lo que yo he descubierto es que hay un principio de abundancia y un principio de siembra que funciona así. Y es que si yo tengo algo que dar y lo doy, yo recibiré más a cambio.
La vida está llena de abundancia y la mejor manera de que yo reciba más es que yo dé más. Es como respirar. Yo sé que a muchas personas les gusta acumular y tratan de respirar hacia adentro, pero no puedes aguantar tu respiración por tanto tiempo. Tienes que dejarlo ir. La vida determina, la respiración determina que tienes que llenar y luego soltar, llenar y luego soltar. Y esta es la forma en la que yo pienso que funciona la vida y el agregar valor a las personas. Yo, por supuesto que tengo que recibir. No puedo dar de lo que no tengo, pero no puedo tener más de lo que no doy. Exactamente. En los últimos segundos que nos quedan, John, ¿cuál es la relación entre el liderazgo y una vida espiritual? Pues yo soy una persona de fe. Entonces, para mí, encaja muy bien en mi vida porque, antes que nada, pienso que cuando tienes una percepción espiritual acerca de ti, te das cuenta de que hay un poder más grande que tú, una fuente más grande que tú, que en mi caso me trae a un verdadero sentido de gratitud. Estoy muy agradecido por mis bendiciones y me trae a un mayor sentido de humildad. Porque sé y me doy cuenta que el dador de la vida es quien da y quien quita. Y esto me permite apreciar lo que tengo, valorar lo que tengo, pero entiendo que yo no soy la fuente de lo que tengo. Y pienso que esto lo que hace es generar en mí un verdadero sentido de, si no es mío, y no lo es, entonces no tengo por qué quedármelo. Y no lo hago. De hecho, tuve un amigo maravilloso que una vez me ayudó en un tema de planificación financiera y me dijo, hay que dar mientras vives para que sepas dónde llega lo que das. Exactamente. Ese es un buen punto. Bueno, lo que usted acaba de decir suena como un buen fundamento para liderar. Lo es. Una vida espiritual. John, qué bueno tenerlo en Guatemala. Esperamos verlo más seguido. Lo necesitamos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Con ustedes volvemos en un momento para seguir con Dimensión con nuestra entrevista final. Bienvenidos nuevamente a Dimensión. Ahora les presentamos la segunda entrevista de nuestro programa esta semana. Nos acompañan Yesid Barrera Santos, él es escritor y conferencista. Diego Salazar, conferencista y coach. Julio Zelaya es escritor y conferencista, fundador de The Learning Group. Está con nosotros también Andrea Cardona, ella es conferencista, escritora y alpinista. Y Edwin Scholl, activista político. Andrea, señores, bienvenidos a Dimensión. ¿Por qué es tan importante el liderazgo en una sociedad, en una nación? ¿Por qué son esas figuras tan importantes que pueden ser no solo agentes de cambio, sino además promotores de un cambio a nivel nacional? ¿Por qué es tan importante el liderazgo? Edwin. Gracias, Dionisio. Yo creo que en el tema en el que yo me muevo más que el tema político, creo que el liderazgo es clave porque va más allá de una simple toma de decisiones. Digamos, en el caso político, creo que el liderazgo establece pautas, por ejemplo, marca realmente la historia. Yo creo que, y por eso conlleva también una gran responsabilidad, porque no se impacta únicamente su círculo inmediato, sino una generación o generaciones posteriores. Sí. El liderazgo conlleva valores, conlleva ejemplo, conlleva un código de conducta. El liderazgo en el último tiempo, Dionisio, tal vez ha empezado a ser más consciente para nosotros. Tal vez hemos tenido líderes en el transcurso de la historia, pero ahora tal vez se pinta dónde está ese personaje que mueve el país, que mueve la organización. Nosotros, preocupados por este tema, en el año 2010 comenzamos una investigación. Y comenzamos una investigación porque hemos ido comprando los temas de que los líderes son los que mueven, como tú lo decías, en el campo político, en el campo empresarial, en la parte deportiva. Decidimos hacer una investigación si todo eso que nos habían vendido era verdad y nos encontramos con sorpresas. Cuando empezamos a ver los líderes en su contexto integral, no el líder que está detrás del escritorio, sino el líder que se mueve en diferentes campos, como padre, como hijo, como compañero, como promotor de ideas que movilizan un país. Y dentro de esas sorpresas encontramos cosas que descalifican un poquito lo que al menos yo había aprendido.
¿no? Que este personaje era casi perfecto. Voy a mencionar 3 aspectos que pudieran ayudar al debate y tal vez luego ampliamos. Primero, el líder que estamos montando, que estamos armando en nuestras culturas, tiene un alto nivel de egoísmo para él y tal vez muchos de los seguidores estamos apoyando eso. Fue lo que encontramos en la investigación. Segundo, hay un rompimiento muy fuerte en las organizaciones entre quienes lideran y quienes siguen al líder. Altos niveles de supervisión, control y todo este tipo de cosas que impiden el liderazgo. Y el tercer elemento, tal vez el más preocupante, es que el contexto en que se mueve el líder, que supuestamente intenta o debería jalonar el resto de las personas, se está quedando rezagado. Entonces, cada vez pareciera que tenemos menos gente de esa, que sí hay, pero que como que se diluye en el tiempo. Ya. Andrea, ¿la mujer qué papel juega en este tema de liderazgo? ¿Por qué es tan importante, cada día más importante su presencia y que ejerza realmente un rol de liderazgo? Todos los países desarrollados tienen mujeres activas a todo nivel y creo que si nosotros queremos salir o empezar a desarrollarnos como tiene que ser, las mujeres tienen que activarse, tenemos que involucrarnos en la vida política, en la vida empresarial y pues es un desafío porque nosotros también somos esposas, madres, tenemos que mantener también a nuestra familia integrada, entonces creo que nos tenemos que preparar para esos nuevos roles que vamos a asumir, para poderlo hacer de forma equilibrada y siempre en equipo con los hombres, porque aquí no se trata de ver quién es más fuerte, sino que nos unamos para dar lo mejor cada uno de lo que tenemos. Trabajo en equipo. ¿Los líderes se hacen más fuertes y mejores en los tiempos de crisis? Yo creo que la variable crucial en tiempo de crisis es lo que llamamos resiliencia. Eso lo vemos países que tienen un indicador de más de resiliencia, inclusive las personas. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, eso sí, de escoger. Tú puedes tener un momento de crisis que se vuelva un punto de inflexión y tomar ese momento como algo que te destruya o algo que te reinvente. Yo creo que ahí sí hablamos de la resiliencia. Yo soy alguien que creo mucho en el emprendimiento y en los emprendedores y en esa capacidad de formar las competencias de liderazgo. Creo que nacemos con ciertas características, pero las desarrollamos. Y justamente hay una variable que a mí me gusta mucho que es el locus de control. Es decir, ¿a quién le damos nosotros el control de nuestra vida? ¿Si es externo o es interno? Muchas personas que están orientadas hacia lo externo están buscando ante cualquier crisis a quién le echan la culpa. Mira, esto es del gobierno, esto es de la empresa, esto es del líder, etc. Pero hay quienes su locus de control es interno y dicen ¿qué yo puedo hacer para tomar el liderazgo ante esa situación? Y ahí es donde nacen los emprendedores. Entonces creo que sí, el momento de crisis te puede transformar, pero es una decisión, para bien o para mal. O sea, el líder se hace, no nace. Sí, creo que se hace. Ya. ¿Por qué es tan importante en una nación, sobre todo en vías de desarrollo, el que hayan liderazgos que sean pues esa luz y esa guía para que los grupos sociales se puedan articular mejor y hacer un esfuerzo de conjunto? Pues yo creo que eso es bien importante y si no logramos esa integración de que no solo un círculo dentro de una sociedad sea la que influya en el nivel de liderazgo, sino que sean todos los que influyamos en ese nivel de liderazgo, porque es la única forma que podemos realmente cambiar una sociedad desde cualquier perspectiva. Tal vez ahí lo que vale ver es que muchas veces el temor de la gente es si yo estoy influyendo, tal vez en mi casa es muy poco el valor del liderazgo que yo estoy haciendo aquí, pero al final así es como se empieza, grada por grada. Entonces yo creo que sí vale la pena que sea integral el liderazgo. Edwin, la necesidad de líderes en una sociedad, pues bueno, ha llegado a ser de tal importancia y de tal necesidad que hace falta fomentar y es de alguna forma lo que ustedes hacen. Ustedes promueven la formación de líderes, ustedes motivan al que cada vez haya más líderes participando en la sociedad para guiar estos procesos pues, de desarrollo. Háblanos un poco de ese tema. Sí, como decía al inicio, yo creo que el liderazgo conlleva una responsabilidad enorme y a mí me llamó la atención lo que decía aquí Yesid, que digamos el tipo de líder que nosotros estamos como fomentando y el que nosotros también nos sentimos como culpables es el líder con mucho egoísmo. Y el problema ahí creo que se refleja también en nuestra sociedad, al menos en el tema político,
en que, digamos, el estilo de liderazgo nos está generando un estilo de instituciones también. Ahora, ese estilo de instituciones no necesariamente es como el más adecuado en la época en que estamos viviendo. Decía Andrea, o sea, la época que ahora estamos viviendo requiere y demanda la participación de las mujeres. Ahora, digamos, el tipo de liderazgo que tenemos, ¿será que está abierto a esa participación de las mujeres? O no solo a las mujeres, de otros grupos. Entonces yo creo que también, a lo mejor no tenemos un problema de liderazgo, porque yo creo que hay liderazgo, sino que tenemos un problema de estilo de liderazgo, que a lo mejor fue efectivo en su momento, pero ¿será que es el más efectivo para el momento que vivimos ahora? A mí me llama la atención que totalmente concuerdo y creo que el liderazgo también tiene que ver mucho con la cultura que lo fomenta. Cuando uno va a otro país, uno mira quiénes son los héroes y los villanos. Y leer una cultura es ver a qué le hacemos estatuas. Es impactante ver que en nuestro país vemos las encuestas de confianza y vemos que las organizaciones, muchas veces gubernamentales, muchas veces los empresarios, tenemos poca credibilidad. Eso en otros países no se da. ¿A qué le hacemos estatua acá? Le hacemos muchas veces a personajes bélicos y después decimos que nuestra cultura es violenta. ¿A qué celebramos? ¿Quiénes son nuestros héroes y nuestros villanos? Yo creo que hay mucho liderazgo que es anónimo, que se queda en el anonimato. Y es nuestra responsabilidad también de exaltar todos esos líderes que están haciendo cosas positivas. Yo sí creo que Guatemala está cambiando para bien. Soy muy optimista, hay muchos más líderes que están participando en diversos ámbitos y que ya no están teniendo ese temor a participar, pero creo que está en nosotros exaltarlos. ¿Creen ustedes que una función vital del líder es motivar a que otras personas participen y también ejerzan en la medida de lo posible un liderazgo para promover los procesos de transformación, desarrollo? La gran capacidad, Dioniso, que yo creo que tiene el líder y que coincido muchísimo con lo que tú señalas y con lo que dices tú, es que tenemos una incapacidad para trasladar ese software que nos permite hacer cosas que otros tal vez no tienen. Voy a poner un ejemplo tal vez que todos vimos en estos días cuando jugó el Barça frente a una dificultad, 2-0 en contra, y toda la gente dice Messi. Eso trasladado a la investigación que nosotros hicimos, siempre hay un Messi en una empresa y toda la gente lo está buscando, pero miren lo que sucedió. Sale otro personaje que tal vez no tiene las cualidades que tiene Messi frente al micrófono y dice una serie de cosas que hacen movilizar la mente de 11 jugadores que se van a meter después a la cancha. Y bueno, ya todos conocemos qué sucedió. Esa habilidad del líder de poder transportar a la gente, creo que ahí hay un rompimiento. Nos falta hacer algo con el líder para decir, por favor, entrega a otros. Alguien dijo, el líder siempre está adelante. ¿Hasta cuándo? El líder tiene que jugar adelante hasta que su propia capacidad le permita decir, ahora quiero ir un poco más atrás en el medio para decir, estoy cumpliendo con mi función. Ahora, el mundo se está planteando una profunda crisis de liderazgo en prácticamente todos los sectores de la sociedad, en el sentido de que ha habido tantos desencantos, tantas crisis, tantas frustraciones, y luego esto ha venido de alguna forma a agravarse por la velocidad a la que ha caminado la tecnología. O sea, el acceso que se tiene hoy en día a la información, a las fuentes de información, pues de alguna forma diluye eso que se llama el mensaje de los líderes. La gente prefiere informarse de muchas fuentes distintas en vez de seguir a una persona. Y bueno, hay algunos sectores que están especialmente en crisis. Hagamos un comentario breve sobre esto y lo vamos a ampliar más en nuestro siguiente segmento. Yo creo que la tecnología lo que ha hecho es democratizar la información. Si yo te tengo de amigo en LinkedIn o en Facebook, somos iguales. Ya no existe psicológicamente la jerarquía que antes existía. Creo que también el anonimato que da las redes sociales le ha dado un poder a también que uno crea cualquier cosa basado en una idea equivocada. Estamos viendo cómo cada vez la psicología de las masas tiene que ver, ya no tanto del liderazgo, sino que se puede armar una revolución por redes sociales. Y yo creo que eso es una gran responsabilidad. Ahora, como yo creo, lo malo no es la herramienta, es cómo se utiliza. El poder de las redes sociales, de la información, puede servirnos también para exaltar esos líderes que usualmente quedarían ocultos. Es como darle un bisturí a un cirujano o a un pandillero.
En uno de los casos puede ser bueno, en el otro puede ser malo, pero creo que las redes sociales y la tecnología nos pueden servir para promover. Vamos a hacer el bisturí para ir a corte rápidamente, pero volvemos en un momento para seguir con Dimensión y Liderazgo. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema es liderazgo. Hablemos un momento más sobre la crisis de liderazgo que mencionábamos en el segmento anterior. ¿Por qué el mundo, Guatemala, Centroamérica, están sufriendo esta situación de complejidad que nos cuesta creer y nos cuesta seguir? Andrea. Creo que todos tenemos el potencial de ser líderes. Como tú bien lo mencionabas, un líder se hace. Pero yo creo que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos. Porque ahora, ponte que van a surgir muchas personas que se van a proponer como líderes, ya no van a ser 3 o 4, sino que la idea es empoderar a más personas, a jóvenes, a mujeres también. Pero, ¿quién nos va a dar esa visión? ¿Quién nos va a dar la imagen completa de hacia dónde vamos a llegar? Cuéntanos un poco sobre los obstáculos que tiene que sobrepasar la mujer para poder ejercer posiciones de liderazgo. Bueno, hay que tener mucho coraje para romper paradigmas, porque la misma sociedad, a veces la misma familia nos dice lo que nosotros debemos ser y eso a veces es tiene límites muy grandes. Entonces, creo que en mi caso yo tuve que ser una rebelde de joven, tuve que tener sueños que parecían una locura, tal vez estar en ambientes como el montañismo extremo, que son casi que exclusivamente para hombres, para poder decir, las mujeres también podemos. Entonces, creo que tenemos como mujeres que creer y confiar el doble y demostrar el doble para tener una misma oportunidad de que sepan quién podemos ser. Y, bueno. ¿Cómo a ustedes los ha cambiado el hacer lo que hacen? ¿Cómo los ha convertido en mejores personas? Yo creo que hay un tema. Yo trabajé 17 años en Naciones Unidas haciendo algo que me han vendido la idea que era lo máximo. Y decir, mire, usted ahí ganas en esto, viajas, hace. Y un día, frente a una situación de crisis, decidí que eso no era lo mío y me retiré. En una situación donde muchísima de la gente que estaba muy cerca de mí me dijo, has tomado la peor decisión de tu vida. A 3 años de conseguir una pensión, ¿cómo te vas a retirar? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Hoy en día, si me tocara volver a hacerlo, lo haría todavía más rápido. ¿Qué encontré ahí? El gusto por hacer lo que te encanta. A mí me encanta estar detrás de los grupos, ahora hablábamos, el interior de este país necesita mucha gente que nos acostumbramos a vivir en esta ciudad donde todo es tranquilidad. Este país, yo vivo hace 14 años en este país, y este país, desde la perspectiva nuestra, el ejercicio central de los líderes no está aquí, hay que hacer cosas aquí, está en el interior. Y tú lo sabes, Dionisio, la gente, uno va a dictar una conferencia, a mí me ha ocurrido, son las 9 de la noche, quitan la luz porque ya no hay más, viene otro evento. ¿Y sabes qué hace la gente? Se amontonan a seguirte escuchando. ¿Qué es eso? Eso es, wow, qué pago, qué salario el que está recibiendo. Bueno, eso a mí, por ejemplo, hace que cada día que me despierto digo, gracias a Dios por esta oportunidad. Hay deseo de aprender. A mí me ha cambiado mucho y como muy bien dice aquí, pues en lo personal he sentido un cambio fuerte en mi persona, decir, ok Diego, ahora ya no vas a pensar solo en ti, sino vas a pensar en la gente, vas a pensar en lo que puedes dejarle al país, en lo que puedes dejarle a las personas y en lo que puedes influir en los sentimientos incluso de las personas y que ellos también vivan sueños que tal vez a veces uno tiene y hacerlos sentir en ese ambiente. Las conferencias. Así es. ¿Y cuál es el tema que más te apasiona? El que más me apasiona sería el poder influir en las personas a través de los temas que manejo, que son liderazgo, emprendimiento me gusta mucho porque va combinado mucho con el tema de liderazgo. Hay un libro incluso que se llama Empreliderazgo, que ahí unen las dos fuerzas, porque al final son dos fuerzas que generan una acción con un resultado muy, muy positivo. Yeah. Edwin, ¿en tu caso? Sí. Yo creo que para mí el tema del carácter creo que es importante. Creo que el hecho de haberme atrevido como a hacer cosas que a lo mejor a mi edad no eran como muy usuales, creo que me ayudó también a ser persistente, a tener paciencia, que es algo que tampoco es muy común en el liderazgo,
Aprender también en que hay momentos en que no es a uno no le corresponde ser el protagonista, que a lo mejor lo que le corresponde es estar atrás del escenario y aprender y ver qué es lo que los demás hacen, ¿verdad? Y mientras mejor preparado está uno para su momento, creo que realiza un mejor papel. Yo creo que esa ha sido una de las cosas más importantes que me ha cambiado. ¿Cómo se realizan ustedes haciendo lo que hacen? Porque veo pues que el entusiasmo que genera el hacer lo que a uno le apasiona y sentir que se está dando un aporte valioso a la sociedad, pues nada, eso juega un papel vital. Yo creo que nosotros cuando escribimos la obra de la travesía del emprendimiento hablábamos de que el propósito es la combinación de dos cosas. Esa pasión y del talento. Cuando tú estás combinando aquello que te apasiona con aquello que eres bueno haciendo, se nota, tú te diviertes. Pero ahí es donde el punto que decía Andrea hace un momento es importante. Muchas veces estamos viviendo los sueños de alguien más. Alguien más te dijo, mira, tú deberías de hacer esto en la vida porque esto es lo que te va... Y la fórmula es, mira, tú tienes que tener para hacer y luego ser. Te dicen, mira, el día que tengas un título vas a poder hacer una carrera y vas a ser feliz. Pero esa fórmula, yo en lo personal la probé y no me funcionó. Primero, ¿quién eres? Eso que tú eres, eso haz. Y como consecuencia vas a tener. Pero yo creo que está en esa valentía de dedicarnos a eso para lo cual nacimos. Que tenemos muchas pistas para ser esos líderes que trascienden y que dejan un legado. ¿Cómo sabe uno para qué nació? Las pistas son que te gusta, para qué eres bueno. Dios no sería tan cruel de darte un propósito y que no te gustara, o no darte talentos. ¿Cuánta gente en el mundo realmente puede hacer lo que le gusta? Yo creo que todos podemos hacerlos, pero muy poco lo hacemos. Si tú ves las estadísticas, te dice que arriba del 60% de las personas odian su trabajo. Se levantan todos los días diciendo, Dios mío, libérame de esta cruz de la que tengo, porque estamos muchas veces en aquello para lo cual no estamos configurados para hacer. Sí. Quizás ahí haría una observación, y es de que yo considero que también las condiciones de los países propician que la gente pueda seguir sus sueños con mayor o menor posibilidad. Entonces, yo creo que también un reto que tenemos como país es generar pues, mayores condiciones, digamos, de educación, de salud, porque a lo mejor alguien ahora que quiere ser músico en el interior no tiene pues esas condiciones para poder serlo, aunque tenga el potencial y tenga todo el deseo. Es la semilla y la tierra. ¿Sí? Exacto. Una cosa importante en lo que hablamos, liderazgo. Si nosotros, o quienes ya encontramos esa preferencia, logramos ayudar a otros, yo creo que ese es un aporte maravilloso. Yo tengo mucha gente que va a una actividad, me lo encuentro un tiempo y decir, ¿sabe qué? Estoy feliz. Digo, ¿qué pasó? Renuncié. ¿Cómo así? O sea, el presidente dice, yo traigo a este tipo aquí para que me motive la gente y lo que hace es que me renuncian. Le digo, excelente, tú tenías ahí un tipo que estás pagando, que tienes en nómina, que no tiene sentido. Él encontró su razón de ser. Esa es una función de los que tenemos alguna labor dentro del liderazgo. Pero ¿cuánto, yo tengo una pregunta ahí, ¿y cuánto tiempo le dedicamos nosotros como líderes desde nuestra casa, desde nuestro hogar, a pensar cuál es nuestro propósito de vida? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos? A mí me costó 6, 7 años encontrar mi propósito y ver para qué realmente está diseñado. No fue tan fácil, pero al final lo encontré. Pero ¿cuántos están dispuestos a dedicarle tiempo para investigar eso? Yo soñaba de niña con ser una exploradora. Pero después me fui a estudiar economía a Italia y pues estaba como que en la misma, digamos, en el mismo camino. Pero después tuve que tomar la decisión de tomar medio año sabático, irme a la India, viajar a Asia, fui al campo base de Everest por primera vez. Ese viaje cambió a 180 grados mi vida y después me doy cuenta que escalando montañas y haciendo algo por lo que yo pensé que no se iba a poder hacer realidad cuando era niña, después me doy cuenta que ese también es mi propósito porque ahora lo puedo transmitir, que todos tenemos ese Everest, pero ¿desde dónde encontré esa pasión? Recordándome lo que yo pensaba cuando era niña, cuando no tenía límites y cuando no tenía una sociedad, una familia diciéndome, eso es por donde tú tienes que caminar. Y ahí es donde vienen también las excusas, porque estoy seguro que alguien dijo, Andrés, y pensó, yo quisiera hacer eso, pero... Y postergamos esa decisión de lo que todos sabemos. Todos tenemos esa pasión adentro que nos llama a hacer algo, pero pocos lo hacemos. Y tú sabes, un estudio que a mí me impactó, que le preguntaron en varios hospitales con personas que estaban en el lecho de muerte ya. Les preguntaron, mira, dime, ahora que tú sabes y que ya dimensionaste que te vas a morir pronto, ¿cuál es tu mayor arrepentimiento? Y lo que salió en la mayoría de los casos es, mire,
si yo volviera a tener la oportunidad de la vida, no me quedaría haciendo aquello que yo sabía que tenía que hacer. Sí. Ahora Edwin puso un punto sobre la mesa que me parece fundamental, sobre todo en un país como el nuestro, como Guatemala, una región como la centroamericana, donde con el poco crecimiento económico, con las limitaciones, los atrasos, las pobrezas, las carencias que hay, el tema de las oportunidades es muy limitado. Y la lucha tiene que ser doble o triple para poder abrir esas opciones, y probablemente tengamos que hablar primero de construir la base para que se puedan dar las oportunidades. ¿Qué dirías de eso, Edwin? Pienso que una de las responsabilidades nuestras como líderes es también dejar como de centrarnos exclusivamente en nosotros y reconocer de que todas las personas que encontramos a nuestro alrededor tienen un potencial, tienen una vocación, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad es ayudarles en primera instancia pues a descubrir esa vocación. Y a lo mejor ellos van a ser mucho mejores personas que nosotros, mejores en lo que estamos haciendo, y vamos a tener que cederles ese lugar. Ahora, yo creo que de nuestra parte eso pues conlleva pues un ejercicio muy grande de humildad, pienso, un ejercicio muy grande también de renuncia aún a nosotros mismos, ¿verdad? Y lo cual es un reto bastante grande. Y en el estilo de liderazgo yo pienso que nuestra democracia también necesita como un estilo de liderazgo distinto, un estilo de liderazgo que construya instituciones, ¿verdad? Más que carreras personales, y que abandonemos quizás un poco esa como presidencialitis que tenemos, y que demos un paso a construir instituciones que... Construir país. Exacto. Hemos llegado al final. Yo les agradezco muchísimo el que hayan dado pues, el aporte que nos han dado, y sin duda alguna lo que ustedes hacen es vital. Hay que seguir haciéndolo con mucha fuerza, energía y esa alegría que ustedes son capaces de proyectar. Así que adelante, hay que construir mucho liderazgo en nuestro país. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros.